No, y de eso vamos a hablar hoy. Nosotros constantemente tenemos un diálogo, tenemos esta forma de hablarnos. Digamos que somos los que nos predicamos, estamos Sí, constantemente en una oración, pero ¿qué pasa? Que eso no está mal, eso no está mal tener la cabeza llena de ideas, de pensamientos que van y vienen. Y bueno, tenemos que tener la cabeza activa porque, hello, si no es preocupante tener un cerebro ahí vacío sin forma, ni tamaño, ni color. Pero el punto es cuando tú comienzas a rumir de ese pensamiento y empiezas a tenerlo y a tenerlo y te quedas con él y te quedas con él y empieza a cambiar completamente el concepto de la realidad. sí. Empieza a cambiar tu realidad, tu llamado, tus planes, y ahí es donde uno dice, ya va, ¿en dónde me perdí? Y es la importancia del tema de hoy, de cómo nosotros poder caminar dentro de este mundo que va y viene lleno de pensamientos y ideas y cosas que nos suceden que aparte de eso nos ponen, nos hacen mover el piso. Claro, por supuesto. Nos mueven el piso, pero ¿qué vamos a hacer? Está bien, vive tu momento, vive tu susto, porque hay que aprender a asimilar las experiencias que uno vive, ¿verdad? No disimularlas porque tampoco nos Sí, lleva a ningún lado eso, pero es avanzando, o sea, es un tema de seguir caminando hacia el plan de Dios, porque muchos en la Biblia se escondían en cuevas y sí, nosotros nos escondemos aquí adentro, ¿verdad? Pero si tú te vas a esconder dentro de ti, que sea para encontrarte, o sea, que exacto. sea no para estar allí sumergido en el miedo, porque esos tiempos en los que necesitas ese stop son necesarios, pero necesarios. ¿Qué estás haciendo con ese momento que estás buscando interiorizar? Te estás acusando, te estás creyendo toda esta historia, esta narrativa que te estás contando, te estás autosaboteando o te estás autoconociendo. O sea, tenemos que tener Sí. cuidado porque sin querer empezamos a encontrarnos y para esto ustedes tienen que ser intencionales, empezamos a encontrarnos con que estamos echándonos un cuento que no era No, realmente y con a el que veces, comenzó la historia de nuestras vidas. sí, y a veces los principales saboteadores de nosotros mismos somos nosotros mismos, porque nuestros pensamientos nos separan de lo que realmente Dios quiere para nosotros y de lo que nosotros realmente hemos planificado. Y dejamos que esos pensamientos avancen y avancen en nuestra mente. Y ese es el gran problema que no nos permite ver la realidad y querer dar pasos positivos y pensar en positivo. Entonces, inmediatamente la Biblia dice que nosotros todos esos pensamientos los pongamos cautivos a la obediencia de Cristo. Y a mí me pasa mucho, Nancy, que me vienen esos pensamientos y mis pensamientos negativos son muy repetitivos. Yo no sé los demás, pero Los yo estoy hablando rumiantes de mi están ahí. caso. Suponte que me viene un pensamiento negativo y yo oro y le digo, Señor, quita este pensamiento de mí, yo lo pongo cautivo a tu obediencia y yo declaro en el nombre de Jesús que tú vas a poner tu mente en mi mente y mis pensamientos van a ser los pensamientos de Cristo, porque como dice la Biblia, sus pensamientos no son como nuestros pensamientos se quedan cortos a la hora de Dios querer cosas para nosotros. Entonces yo quiero los pensamientos tuyos, digo yo. Inmediatamente de terminar la oración, ya nuevamente me muevo a la izquierda y viene nuevamente ese pensamiento negativo. ¿Por qué? Porque si la Biblia misma lo dice, el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar y él es persistente y él no se cansa. Y siempre esos pensamientos, esos dardos, esas situaciones negativas van a venir a nuestras mentes. Y tenemos que tener una capacidad para Claro. poderlos desechar y poderlos rechazar y poder avanzar. No es fácil. Suena fácil, pero no es fácil. Y yo lo he vivido en diferentes situaciones de mi vida donde los pensamientos no sé qué hacer con ellos y siento que esos pensamientos se adaptan más a la realidad de lo que yo he sentido que Dios me ha dicho que es positivo y que es bien para mi vida. Y a veces esos pensamientos se adaptan más a lo que estoy viviendo, a Claro, la porque es que realidad. nosotros le empezamos a dar forma. ¿Por qué? Porque en el momento que tú mantienes en el tiempo algo, se va convirtiendo en un hábito. Y si lo que mantienes en el tiempo, repetido, repetido y repetido, se convierte en un hábito, imagínate un pensamiento. Un pensamiento llega un momento que se convierte en una verdad dentro de tu caminar. Y ahí es donde yo invito a la gente, Nancy, pero ¿cómo hacemos? Lean la Biblia. La Biblia está llena primero de experiencias de personas que estuvieron allí
y lograron salir adelante con este ejemplo de vida, que siempre la salida era el encontrarse con Dios, el encuentro con Dios, y cuando Dios y que los encuentra, ¿no? Porque estamos encontrados Sí. forever por Dios. Pero cuando nosotros caemos en cuenta que está Dios, de la presencia de Dios en nuestras vidas, ahí es entonces donde tú puedes lograr ver cara a cara, le digo, ven acá, ¿qué está pasando conmigo? Y encontrarte con Dios lo puedes hacer a través de las Escrituras. Cuando tú tienes la palabra al frente tuyo y tú tienes esas promesas, tú tienes porque dentro de nosotros, la gente también dice, ¿y cómo sé yo? Es que, porque hay gente que de repente no tiene la relación con Dios, o ha estado yendo a una iglesia, o han creado esa, Claro. yo no lo llamaría cultura, sino un estilo de vida que Dios pide, ¿no? Sí. Estar conectados con Él. Si tú no tienes esa dinámica, pues mira, créeme que todo lo bonito que llevamos por dentro, el llamado sueño, eso fluye, esa es fuente del amor de Dios dentro de nosotros, para que nosotros vivamos con una ilusión, y esa ilusión se convierta en esos sueños, vengan y se hagan realidad, esas historias bonitas que llevamos por dentro, que queremos cumplir, ¿verdad? Esos planes que tenemos, y qué tal alineándolos, ¿verdad?, al mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque es que en el camino suceden cosas que tú dices, ya va, que más que todo tocan como que tu esencia, tu ego, ¿no? Y tú dices, no, pero es que yo no era tan bueno para esto como yo lo pensaba. Y terminas como que empiezas a creerte una historia que no era con la que comenzaste. Y ahí viene y le das la oportunidad a la opinión crítica destructiva, le das esa oportunidad entonces, que te vas alejando del diseño de Dios, te vas alejando de la voz de Dios, ¿verdad?, del mensaje de Dios, de la palabra de Dios, para encontrarte con un mensaje patético, un mensaje destructivo, que le fuiste dando alimento, y se convierte en porque sí, si está la voz de Dios, también está la voz del mal, está la voz del enemigo, y empiezas a creerte esta historia que va llevando tu vida a la caos. Destrucción. Y tenemos herramientas, y la principal es la Biblia. La oración y la adoración puede hacer que nuestros pensamientos se alineen a la voluntad de Dios. Porque si nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar tantas promesas bellas. Como por ejemplo que sus ángeles nos llevan en sus alas para que nuestro pie no tropiece en piedra. Como por ejemplo que aunque andemos en valle de sombra, Él estará con nosotros. Que si yo contigo, ¿quién contra ti? Si yo contigo, ¿quién contra ti? Son tantas promesas que Dios tiene para nosotros, sus hijos, los que hemos creído en Él y en Jesucristo, como su Hijo que vino a morir por cada uno de nosotros, que nosotros podemos repetirlas diariamente cuando viene un pensamiento negativo, y decir, pero esto no fue lo que Dios ha prometido. Por eso es que es importante conocer la palabra de Dios. Sí. Por eso es importante leer todas sus promesas. Por ejemplo, Abraham, Dios le dijo, sepárate de tu parentela y vete. Pero no le dijo el recorrido, no le dijo cómo iba a ser ese recorrido. Yo creo que Abraham no hubiese obedecido a Dios si él hubiese sabido por todo lo que tenía que pasar y por todo lo que tuvo que pasar hasta llegar al cumplimiento de la promesa de Dios, que era que Él iba a ser el padre de la fe, ¿verdad? Entonces, así es nuestra historia, así es la historia de cada uno de nosotros. Nosotros vamos a recorrer un camino, y un camino que no va a ser fácil, pero Dios nos dice en su palabra que tendremos aflicciones, pero que Él estará con nosotros. Entonces es en ese momento donde nosotros cambiemos esos pensamientos negativos y nos aferremos a la palabra de Dios. También existen personas que tienen promesas de parte de Dios, que Dios lo ha puesto en tu corazón. O sea, Dios ha puesto en mi corazón muchas promesas de todos los proyectos que Él me ha entregado, y yo sé que Él los va a cumplir. El problema está en que tengo yo la paciencia, la sabiduría, el carácter, la disciplina. ¿Qué es lo que te va formando Él en el camino? Fíjate, Él le da a Abraham una promesa. Lo llama a salir de un lugar, pero porque lo iba a ser padre de la fe. De las naciones. El padre de la fe, ¿por qué? Porque en su proceso
cuando dice padre es el creador de algo, ¿no? El líder de algo, vamos a llamar el llamado de él. Vamos a decirlo de esa forma, el propósito de vida que él tenía era ese. Y tuvo que pasar por un proceso que lo hace que ese llamado se haga realidad. Entonces nosotros tenemos en nuestras vidas un llamado, y en ese llamado vienen situaciones y circunstancias que no las entendemos, porque primero mucha gente no sabe que realmente nosotros tenemos un algo. Estamos aquí, tenemos vida porque hay algo que sale de, no, en tus negocios, no, ok, tus negocios, pero tus negocios los estás utilizando en función a qué, a un plan dentro de ti, a un sueño personal, a que eso se queda allí. No, eso tiene un propósito que puede repercutir en vidas. Pues puedes tú financiar instituciones que estén, no sé, mira, ayudando a alimentar a los niños que están pasando trabajo, creando estudios para sacar de la ignorancia a niños que no están teniendo la misma oportunidad en territorios que uno dice, es un sentido que tiene detrás de todo, porque eso pasa, que nos empezamos a encerrar en nosotros mismos. Le digo, por eso es que empieza uno, no, pero es que no, vale, y cuando yo, verdad, que esto sueño como que esto no va a pasar, ¿quién me dijo a mí entonces? ¿Y qué hago yo aquí? Y empezamos a sabotearnos. Sí. Nos empezamos a sabotear sin darnos cuenta. Sí, por ejemplo, algo que plan, ¿no? Sí, por ejemplo, algo que a mí me ha funcionado mucho es que cuando yo estoy en medio de situaciones difíciles o algo está pasando en mi entorno que involucra a otras personas o que siento que me siento afectada en mi entorno, yo evito conscientemente, ojo, buscar el por qué en las demás personas. Yo digo, Dios está permitiendo esta situación en mi vida para que yo algo aprenda. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy en un proceso de formación, de carácter, en un proceso de formación hasta de fe. Porque yo sí te digo, Nancy, un tamaño tenía mi fe en el 2018 cuando yo llegué aquí, y no es la misma fe que tengo hoy, 2023. Mi fe ha crecido mucho porque he visto a Dios obrar de manera sobrenatural en mi vida, y eso ha ensanchado mi fe. Y yo me he mantenido firme, porque el tema es ese, que cuando nos bajamos del autobús no podemos disfrutar de lo que tú estás diciendo, que te diste cuenta que por ese camino que estabas andando te formó en fe. Sí. Y puedes dar ese testimonio, puedes dar ese mensaje de que vale la pena caminar en el medio de la incertidumbre, creyéndole a Dios, obedeciendo a Dios, recordando que quien te trajo te va a acompañar, y quien te va a acompañar también te va a dar la salida. Entonces eso te hace tener un sentido de poder dar una información allá afuera, porque también tu vida está hablando de ese atreverte y de ese caminar y de ese confiar en el Dios que te llamó. Sí, y en medio de los procesos, Dios también ha trabajado bastante en mí el poner mi confianza en Él, porque yo solo confiaba en mí. Yo crecí a lo largo de mi vida confiando mucho en mí. Y entonces hoy mi confianza está puesta en Él. Hoy cuando veo mi entorno digo, no, esto está pasando porque algo Dios quiere avanzar en mi formación para lo que Él va a hacer en mi vida, porque mantengo mi mirada en Él y en sus promesas, en lo que Él ha prometido. Y no sé el tiempo que Él se vaya a tardar. Y he aprendido también a tener paciencia, porque las personas dicen, no pidas paciencia porque serás probado. No, la paciencia es necesaria porque de hecho es fruto del Espíritu, forma parte del fruto del Espíritu. Debemos ser pacientes en la espera de los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios no son los mismos tiempos de nosotros. Y lo que va a ocurrir en función del tiempo de Dios. Y si nosotros no desarrollamos la paciencia, el carácter, y ordenamos las cosas que tenemos en nuestra vida fuera del orden divino de Dios, las promesas de Dios difícilmente se van a cumplir, y por eso el pueblo de Israel tenía que pasar cierto tiempo en el desierto, y se les alargó ese tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque no había el carácter correcto, no era el pueblo eran 40 días y terminaron cumpliendo 40 años y dando vueltas en la misma condición, en la queja, en la murmuración,
en la desconfianza. En dejaban culpar de a creer. otros, culpaban Sí. a Moisés, culpaban esto, en culpar a otros, en buscar. Estaban viviendo un roller coaster emocional. ¿Y qué hace cuando las personas están en queja y están en esa situación y están culpando a otros o están lanzándole piedra a las demás personas? Que como ellos llevan No ese aprendes a peso, ser no responsable. aprendes y Tomar no valoras. responsabilidad. A la gente No, es fácil sí. dejar de tomar responsabilidad en tus acciones. Y tú sabes, señalar al otro y decir, es que por culpa de él me hicieron esto, y no es así. Porque si tú te pones a ver, el pueblo de Israel culpaba a Moisés. Y resulta que no estaban viendo que los zapatos no se les rompían, que No ellos ponían su crecían mirada y la ropa en el no lugar se le correcto. dañaba. Ellos no ponían su mirada en que tenían siempre una sombra, una luz, en que no les faltaba la comida, en que Dios les daba el pan nuestro de cada día Estaban con enfocados en el problema maná. y no en la solución. Hubo agua, pidieron esto, y Dios ahí complaciéndolos. Ellos no ponían su mirada en eso, porque ellos estaban basados en lo negativo y en lo merecedores que se creían de todas esas bendiciones. Y yo pienso que una de las cosas que yo también aprendí en este país es al saber que no me merezco nada. Que la misericordia de Dios está conmigo. Estar agradecido en todo momento, dice la Biblia. Sí, el no sentirme merecedora de nada me hace sentir agradecida. Por ejemplo, yo experimenté algo, yo venía orando por una persona, no la voy a nombrar porque está ahí, ella sabe que es ella, está en el Instagram, en el en vivo. Y yo, mira, te digo que he orado muchos años por ella. Y hoy ya ella lleva un año en un proceso de transformación, asistiendo a la iglesia y recibiendo, o sea, mensajes de Dios. Y ayer yo me gozaba porque ella me dijo, Dios me habló. Y yo le digo, ¿te acuerdas hace 2, 3 años cuando me decías que estaba loca porque te decía que Dios me había hablado? Me dijo, sí, me acuerdo. Y yo le dije, wow, ese es un fruto, ese es mi fruto y yo sé que la gloria es de Dios y quien ha hecho el trabajo en ella es el Espíritu Santo, pero yo me siento feliz porque yo siento que es parte de lo que, claro, de lo que yo, y ayer ella fue a la iglesia y llevó a otra persona y quiere compartir lo que está sintiendo de ese encuentro divino que está teniendo con Dios, que está transformando vidas. Y yo le pregunté, ¿cuándo decidiste cambiar? ¿Cuándo decidiste aceptar a Dios en tu corazón realmente? Y ella me dijo, cuando veía tu vida en medio de las situaciones que tú vives diariamente y de que yo sé que estoy más allegada a tu vida y todo lo que tú pasas y aún así nunca te desvaneces. Y yo dije, wow, es el testimonio. Yo quiero eso, dice la gente. Es el testimonio. Después me pasó de la aflicción, la paciencia, los frutos que empieza a ver la gente. Y entonces la gente dice, wow, pero ¿qué le pasa a ella? O sea, ¿cómo está pasando por esta situación? No es normal, y mira, ella no es normal. Y la tipa se sigue riendo, o sea, no la soporto. No es normal. Y entonces, sí, o sea, y también me pasó que cuando yo llegué a este país en el 2018, conocí a una persona. Y esta persona pasaba por muchas situaciones difíciles y yo oré por ella, le prediqué la palabra de Dios, le dije, Él es el único que da paz, que sobrepasa todo entendimiento, no imaginas. Y ella veía mi situación y decía, wow, ok. Total es que pasó el tiempo y hubo como que un desprender, pues nunca más supe de ella. Y hace 2 domingos llego a la iglesia y ella está entrando y yo le digo, ¿qué haces aquí? Porque hasta donde sé, ella practicaba otra religión. Y me dijo, no, mira que Dios me presentó una persona que es cristiana y vine aquí, estoy viniendo a este lugar. Y yo sentí que también eso me llenó mi corazón. Yo dije, ve, o sea, aunque yo sienta que no está pasando nada en el momento, años después, o sea, te estoy hablando de 3, 4 años después, estas personas están teniendo encuentros con Dios, producto de lo que un día Dios puso en mi corazón, orar y servirles a ellos. Entonces, de eso se trata, de que nosotros veamos que estamos en un proceso. Todos estamos en medio en un caminar que nos van a hacer, es un trampolín. Y fíjate que, y esto es así, cuando miramos atrás y vemos esta satisfacción, decimos, wow, ¿qué hubiese pasado si yo me hubiese bajado del autobús, si se puede decir como un ejemplo visible, y no hubiese continuado? O sea, y cuando tú miras y dices,
de la valentía, del esfuerzo, de creerle a Dios, de esa aflicción, de ese trabajo interno que Dios hace con nosotros, de sacarnos de esa cueva y decirnos qué está pasando contigo, como lo hizo con Isaías, que se fue a esconder porque en su llamado se encontró con la prueba que le tambaleó el piso. Y dijo, no, pero yo pienso que más allá de que el tema de que él tenía miedo porque él había visto el poder de Dios en acción, en su llamado profético en la vida de otras personas, cómo él no iba a creer en el mismo llamado y el Dios que él había visto por años estar allí haciendo, ¿no? Pero ahí es donde entra esta dinámica de que él empezó a creerse una historia basada en las situaciones en la cual él empezó a echarse un cuento allí que lo hizo dejar de confiar, dejar de creer, dejar de seguir adelante con ese sueño y ese plan y esa palabra que había sacado Dios de su misma boca. Cada vez que nosotros retrocedemos y empezamos en nuestro yo a confiar más en lo que nos contamos, a confiar más en lo que estamos viendo, a confiar más en lo que hasta el enemigo quiere hablar de nosotros, le decimos a Dios mentiroso, le negamos la palabra, negamos su mensaje, su señorío, o sea, estamos anulando la existencia de Dios y estamos anulando, o sea, estamos llamándole a Dios y su mensaje falsedad y mentira. Por eso es que uno, ¿sabes? Yo una de las cosas que me mantiene firme, de hecho fue el empujón más grande que tuve en mi proceso de salud, que cuando yo entro en depresión y en ansiedad por este mensaje que empezó a hacer en mi cabeza ruido, ¿verdad? Y empezó a distorsionar eso tan claro que yo tenía en mi vida como que en mi identidad, saber que yo tengo un llamado, que soy una hija de Dios, ¿verdad? Y que Dios conmigo va a querer hacer, tiene un propósito. Tiene un plan perfecto para yo llevar a cabo, ¿verdad? Que sale de mí hacia los demás. Entonces ahí es cuando yo empiezo, ¿verdad? A dejar y ¿en qué momento? Es que porque es tan sutil y tan sublime el momento que tú no te enteras cuando empezaste a creerle más a esa falsedad. Y yo decía, bueno, ok, ya ansiedad, depresión, ahora te toca estar en pastillas, no hay otra solución, porque esa fue la historia que me echaron. Vas a tener que vivir con ansiolíticos, antidepresivos para el resto de tu vida. Esta condición a lo mejor no se te va a ir. Y de allí yo decía, y así va a terminar. O sea, ya en estos años de mi vida, tenía ya que 50 y... Eso fue hace 3 años. Le digo, así voy a terminar yo los mejores años de mi vida, que ya yo tenía una ilusión de que mis años cada día se ponían mejores, más robustos y más. Entonces yo dije, wow, fue un balde de agua, una decepción, pero que yo misma la dejé alimentar. Entonces, mi momento de despertar y parar este cuento interno, este diálogo, estos pensamientos rumiantes, fue decir, yo estoy diciéndole a Dios mentiroso. O sea, yo estoy diciéndole a Dios que todo lo que me habló y todo lo que yo supe y todo era una falsedad. O sea, qué atrevida soy yo. O sea, ¿qué te pasa? Sí, ahí fue cuando yo me y reaccionaste. Una cachetada personalmente así en el alma y dije, no, ¿qué es esto? Te volviste como que loca, no, o sea, y dije, no me da la gana. Yo veía a la gente que iba, gente que pasaba y le digo, no, o sea, yo no soy el patito feo, yo no soy la que whatever, tú sabes, no, ahora tú de esa gente, ellos son mejores que tú. Y me empezó a entrar un celo bonito, un celo por el mismo nombre de Dios, que yo dije, no, me da la gana. Y ahí empecé y dije, tú tienes la forma y tú tienes la manera y yo sé que tú me vas a dar la salida. Y ahí empecé yo a encontrar cosas, a descubrir cosas, empezó a llegar en mí creatividad, me empezó a llenar de luz, de entendimiento. Y nace tu proyecto. Sí, y por donde caminaba era que se me presentaba todo lo que estaba necesitando, se me iba poniendo al frente. ¿Pero por qué? Porque yo permití, ¿verdad?, abrir mi entendimiento hacia lo que Dios realmente tenía para mí, a pesar de la aflicción y el momento
oscuro, el valle de sombra, como dice la Biblia. O sea, era un momento de verdad que yo no sabía lo que había al frente, pero yo le estaba creyendo a Dios y yo dije, aquí no me quedo, yo aquí salgo, tú me vas a dar la forma, la salida. También me dio mucha paz cuando yo sabía que Dios estaba en el medio de todo, que Dios me confirma, que ahí lo que estaba sucediendo en mi vida, como que yo lo necesitaba escuchar. Y que obviamente siempre tengo que tener claro, o sea, Dios siempre será el centro de mi vida y lo que acontezca en mi vida, Dios es el Señor, el Rey, el dueño, el soberano. Cuando yo recordé, ¿no? Yo misma me recordé que Dios estaba en el medio de la situación, eso ya me abrió a una paz que dije, bueno, vamos con todo, voy a caminar por aquí y empecé a tener toda esta historia. Si de repente yo me pongo a pensar, porque ahí empieza a venir ahí explotaron las redes y me escribía la gente por DM en el Instagram, me pedían ayuda, porque estábamos yo viviendo pleno proceso. Y era en plena pandemia. En plena pandemia empezó la gente a vivir una crisis, me pedía ayuda para poder sobrellevar la pandemia, que en este país, bueno, no es que no la tuvimos fácil, pero bueno, tenemos un poquito más de digamos, más orden, había de repente más se conseguían de todas las, bueno, conseguíamos de todo. Sí, no y hubo... nuestras casas aquí, todo es grande, o sea, y en países como España, recuerdo una amiga se había ido de viaje y le tocó estar en el lugar donde ella fue a pasar vacaciones. Le tocó y se quedó allí. Un año en pandemia, era un apartamento donde 5 personas estaban así y se tropezaban unos con otros y no podían salir porque habían otras normas y otras reglas. Ahí no tenía ella el patio de su casa gigantesco que tenía aquí, abría las ventanas del balcón y no había balcón. Y fue casi un año sin poder viajar, ¿no? No, se quedó ella ya hasta que dieron luz verde para ella poder salir. Y ella me dice, no tenía ni verde, dónde ver verde. Entonces, en los celulares, porque yo le daba el tip, métete en un teléfono celular, busca videos que tú puedas ver naturaleza, que puedas ver parque y viaja tú ahí en tu mente para poder refrescar tus pensamientos y pensar, ¿no? Que estás en un espacio abierto. Sí, qué duro. Y sí, había mucha gente que estaba viviendo una crisis más allá que la pandemia, era la crisis de la pandemia emocional que esto trajo como consecuencia. Porque te enseñaron a lavarte las manos, te enseñaron a las normas de higiene, pero no te enseñaron las normas de higiene del alma, o sea, qué hacer emocionalmente en medio de la pandemia. No habían instrucciones por ningún lado. Y ahí vino nace, ¿no? El propósito para el cual yo estaba pasando por lo que estaba pasando. Claro. Y de allí aprendí, de allí me capacité, de allí fue mi campo de entrenamiento para yo poder hoy en día tener autoridad sobre la situación de lo que es el área emocional y decirle a las personas, si vas a poder salir adelante, por supuesto, vamos a tomar riendas en el asunto y vamos a empezar a caminar, porque sí, hay métodos, hay formas, hay maneras, hay medicamentos, hay vitaminas, minerales, hay muchas cosas, pero de forma individual hay que trabajar a la persona ahí adentro, porque realmente todo esto surge porque la raíz llega un momento de que los miedos son los que nos comen y nos van alejando y nos ponen como presa. Sí, y hay contra la pared. Hay que vencer todos esos miedos. Porque y aquí nada más lo alimenta el poder de Dios en tu vida. Sí, los miedos solo se vencen a través de la palabra de Dios y con Dios. Puedes ir a muchos psicólogos, a muchos terapeutas, pero si Dios no está en la fórmula, yo estoy muy segura de esto. Es difícil avanzar. Te lo digo ¿por qué? Porque yo he visto personas que han entrado en depresión, de una u otra manera, a través de técnicas han salido, pero vuelven a caer. Pero cuando tú metes a Dios en la fórmula... Ese es el éxito de mi proyecto 911 de mi alma es que Dios esté allí. Es que Dios cuando lo hizo, lo hace en el silla, en el y lo hace perfecto y lo hace para siempre. O sea, ¿Y por es qué? Una cosa que digo, wow.
porque en Dios trabajamos cuerpo, alma y espíritu, y la mente se empieza a alinear a la palabra de Dios, y cuando la mente es una transformación Total. que pasa en las neuronas, en el cerebro, es algo químico que recibe el cuerpo. Muchas personas lo relacionan como lo espiritual y lo natural, pero realmente segregan hormonas y se segregan cosas en tu cuerpo y se activan hormonas y células y tu sangre circula de una manera diferente. Es un renacer. Es que por eso es que la palabra de Dios se dice que es vida. Sí. Es vida porque está viva, porque te transmite tus emociones y tus sentimientos se alinean. No, y lo que pasa también es que acuérdate que si Dios, por el poder de la palabra, dio vida a la creación, ¿tú qué crees que nuestra alma, nuestro ADN, nuestras células, nuestro ser, todo reciben esa palabra? Todo dice, estoy escuchando el mensaje de mi Padre, mi Creador, del que me formó, y empieza a tener paz todo tu ser, tus huesos, hasta la última fibra de tu ser comienza a revivir, ¿no? Porque la palabra de Dios tiene el poder y esa es su identidad. Se conoce el cuerpo, conoce la voz del Padre, de su Creador. El alma, el espíritu lo sabe. Y exacto, y entonces ahí es donde empiezas a vivir realmente en una paz sobrenatural, una paz el lugar que correcto, sobrepasa entendimiento. y esa paz que sobrepasa entendimiento, que es el lugar correcto para tomar las decisiones. Sobrepasa entendimiento, precisamente porque tú dices, como tu amiga, ven acá, o sea, es que yo vi en ti algo que no era normal y Sí. entonces quiero lo que tú tienes. Y es una verdad, o sea, uno dice, ¿cómo lo hice? Y cómo lo logré, no tengo la forma como explicártelo, pero miro hacia atrás y yo digo, wow, o sea, de verdad, gracias Dios, porque tu palabra fue fiel y me mantuvo hasta yo poder haber salido y salir con un resultado, con un éxito, con un llamado, con un plan de vida. Sí, o sea, y de esa aflicción Dios permite que ahora yo esté dando vida, esperanza, aliento, ánimo, ayude a las personas a volver a recuperar su alegría de vivir. Sí, y solamente van viene avanzando, porque hay y vas avanzando. dentro de eso, yo tengo en mi fórmula, tengo a Dios metido en la ecuación. Claro, por supuesto. Y vas avanzando porque no solo vas a ayudar a personas a salir de situaciones de depresión, de ansiedad, sino que tú también vas a ir creciendo porque tú también eres un proyecto en las manos de Dios. Claro que Cada sí. persona es un proyecto de Dios. Eres obra de Dios. Desde que Él te puso en el vientre de tu madre, Él inició un proyecto contigo. Él tiene un plan con cada uno de nosotros. El Él alfarero es el que nos nos forma y moldea, nos nos forma. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que no tienen esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no le han entregado el control de su vida a Dios, que sus pensamientos no están alineados a los pensamientos de Dios, que no declaran la palabra de Dios en su vida con la autoridad y el poder y lo sobrenatural que es Dios, y en medio de situaciones contrarias a todo esto, toman decisiones equivocadas. Total. ¿Por qué? Porque las decisiones en el mundo por ahí dicen mucho, no tomes decisiones cuando estás triste, cuando estás deprimido, cuando estás molesto, yo lo digo de esta manera, no tomes decisiones cuando sientes que Dios no está en el asunto, cuando sientes que Dios no tiene el control. ¿Por qué? Porque si ciertamente tenemos libre albedrío y nosotros podemos decidir cosas nosotros mismos, pero los hijos de Dios tenemos que saber que aunque tenemos ese libre albedrío de hacer lo que nos plazca, la Biblia también nos dice que todo lo podemos hacer, pero no todo nos conviene. Uh-huh. Entonces, en el momento de tomar decisiones, nosotros tenemos que incluir a Dios y tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando tú tomas una decisión y sientes paz y las herramientas fluyen y tú ves que todo se va alineando a un propósito y a un plan que Dios ha puesto en tu corazón, a un anhelo, entonces allí vas a seguir avanzando. Pero si tú sientes que lo que tú estás haciendo no coincide con lo que Dios te ha dicho, con lo que Dios ha puesto en tu corazón, con lo que tú anhelas, con lo que tú quieres, entonces detente. Pero fíjate, y hay mucha gente que está cumpliendo allí un llamado, ¿verdad? Y están teniendo éxito. Pero ¿qué tal si en ese éxito está Dios metido? O sea, ya es algo más. O sea, si estás teniendo éxito tú solo, imagínate con Dios. Con Dios. O sea,
Hello. Entonces ahí es por uno dice, no, pero me va bien, ¿qué tal cosa? No es que te vaya bien, es que te vaya excelente. Es que te vayas que en tu vida, que tu vida sea sobrenatural. Y eso se puede lograr cuando está Dios ahí puesto en la fórmula de tu diario vivir. Y cómo invitamos a Dios a sí mismo, empezar a ver y a leer las instrucciones del libro de la vida, ese mensaje que está escrito allí, esa experiencia que otros vivieron, cómo ellos los lograron, qué pasaba cuando, por ejemplo, Isaías se escondió en la cueva, que Dios le dice, ¿qué haces aquí? O sea, ¿qué haces aquí? Hello. Es como Dios diciéndole, ven acá, ¿y en qué momento tú te metiste aquí? Yo tengo un llamado para ti, yo tengo un plan de vida para ti, dale, ¿qué haces aquí? O sea, hello. Sí, Entonces, y ahí es donde uno dice, verdaderamente, ¿qué me estoy perdiendo? Me estoy perdiendo la mejor parte de mi historia. Y ahí es cuando empecé a ver que toda mi gente súper guau, preciosa, empezaba a escribirme y yo empecé a ver resultados cuando empezaban los días a pasar, que me encontraba con Sí. casos que yo decía, Dios mío, ¿y qué consejo le puedo dar? Yo personalizo todo lo que yo hago, lo personalizo, porque me tengo que meter como en las fibras del alma de esa persona, en el corazón de esa persona, y esa sabiduría nada más me la da Dios, para poder personalizar el trato con cada quien y poder ayudarlo de una manera individual, aunque sé que de manera física hay muchas formas, ¿verdad? Están los suplementos nutricionales, está el plan de que no, yo ni una pastilla, es que ni una pastilla logré tomar, porque es que Dios empezó a darme los resultados de una manera y darme la fórmula completa de cómo sanar y cómo salir de allí. Entonces, esto es aplicable a cualquier ser humano. Sí, y ahora yo te veo que tú ahora jalas a la gente, la sacas de ahí a través de la palabra de Dios, a través de tu experiencia, sí, de cómo Dios lo logró contigo. Es una fórmula que gracias a Él es que nosotros hemos podido trabajar en las almas, porque coincidimos en los nombres sin habernos conocido y sin habernos puesto de acuerdo. Ella tiene su libro de rescate de almas y el mío es un 911 de mi alma, o sea, son diosidencias que nos empieza a unir para cumplir planes y propósitos, pero de tus lágrimas, de tu llanto, de tu dolor, de todas tus marcas en la piel y de mis lágrimas de dolor y mis marcas en la piel, Dios hizo, ¿verdad? Digamos, un movimiento, creó un movimiento que es para poder ayudar las vidas de las personas a poder avanzar, a poder verle sentido y propósito y poder entonces que cada quien vaya cumpliendo con su misión, sabiendo que por medio de la aflicción, precisamente no es que necesariamente se está terminando tu proyecto de vida, ¿no? Al contrario, es el comienzo de grandes cosas. Sí. Y si volvemos a la palabra de Dios, cuando el profeta Elías entró en la cueva, entró en la cueva después que él había obedecido a Dios y había demostrado que los falsos ídolos de aquella gente no eran el Dios verdadero, y él pudo prender una fogata y hacer un procedimiento que Dios le dio. Y él logró demostrarle a esa gente que el Dios de él era el Dios real. O sea, el Dios vivo. Él, había obedecido plenamente a Dios porque lo logró. Dios vio el respaldo de Dios con él, porque le colocaron agua a aquel lugar y aún así hubo fuego. Y el de los falsos dioses, nada pasó. O sea, él vio el respaldo de Dios, él estuvo. Y después de eso fue cuando Jezabel lo empezó a atacar y él fue y se escondió a la cueva. Y tú dices... Sí, que le dio sentencia de muerte. Sentencia de muerte. ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento me encuentro yo aquí? ¿A quién le creí? ¿En qué momento? ¿Viste cómo una situación te hizo dudar de todo lo que Dios te había prometido? Hay muchas personas que pueden que nos estén escuchando, que están en medio de esa situación, que han visto cómo Dios los sacó de su país, han visto cómo Dios los trajo a este país, los ha bendecido, les ha abierto puertas, hoy están mejor que un mes atrás, pero aún así se sienten perdedores, se sienten afligidos porque no ponen su mirada en lo que Dios ya ha hecho en su vida, sino que están atentos a que hoy estoy triste, hoy tengo esta situación. Las situaciones difíciles tenemos que transformarlas en algo bueno que Dios quiere hacer. Yo siempre que estoy en una situación difícil le digo a Dios, Señor, demuéstrame
tu poder sobrenatural y cómo tú vas a arreglar esta situación y cómo tú lo vas a hacer. No me voy a defender, no voy a hacer nada, quiero ver tu poder y tu mano poderosa moverse a favor mío para demostrar al mundo tu sobrenaturalidad, tu poder y tu grandeza y tu gloria, que no sea yo, para que toda la gloria sea tuya. Y eso es lo que eso era lo que tenía que haber hecho el profeta Elías. Pero mira, ya Dios y tú eres un ejército. Ya sí. son un ejército. Dios nada más necesita que tú le digas sí y que tú confíes en él. Y que lo dejes actuar. Ya eso es un ejército completo para vencer lo que estés pasando, lo que esté ocurriendo, para poderlo transformar, para poderlo solamente hay que esperar también en el tiempo. Porque para el dolor hay que esperar en el tiempo, porque Dios sana heridas. Y lo que Dios también puede ser, cuando yo digo el tiempo, para Dios un día puede ser 1000 años y 1000 años un día. O sea, deja a Dios. Qué bonito cuando uno deja a Dios ser Dios. Ser Dios. Es increíble. O sea, pasan unas cosas que tú dices, Dios mío de mi vida, si me lo hubieran dicho. Sí, la verdad que yo les digo a las personas cada día que cuando incluyen a Dios en su vida, todo va a ser maravilloso, porque yo lo he vivido. Yo a lo largo de mi vida sé lo que es pasar años sin tener a Dios en mi vida y fui muy próspera. Cuando yo no dejaba que Dios obrara en mí y no lo buscaba y no oraba y no anhelaba estar en su presencia, yo fui muy próspera. Suena raro, pero sí, yo fui muy próspera, avancé profesionalmente, me gradué en la universidad, estuve en empresas, tuve dinero, podía ir a una agencia de carros nuevos y decir quiero ese y lo quiero rojo, verde y escoger. Tuve mucho poder, mucho acceso a cosas que te hacen sentir bien como importante. Pero, sin embargo, siempre supe que había un vacío en mí. Pero yo no me quería acordar de Dios en ese momento. Y en ese momento yo sentí que yo estaba como aquella mujer que querían apedrar. Porque yo no me merecía, o sea, de verdad que yo estaba muy mal. Y aún así, Jesús llegó a mi encuentro. Aún así, yo sentí su salvación, yo sentí cómo me rescató, cómo me salvó. Por eso mis libros se llaman Rescate de Almas, porque en ese momento yo sentí su salvación, yo sentí cómo Dios le dio un vuelco a mi vida, pero impresionante, cómo Dios hizo esa vuelta. Perdiéndolo todo. Sí, que sí. En enfermedad. Y dime, ¿tú hubieras apostado a que lo vuelva a hacer? Sí. Sí, no, y él lo va a hacer cada vez que pueda. Así yo me desvíe 500 veces. Tiene permiso. Él me va a reanudar las veces que sea necesario. Dios conmigo, él es el autor de esta obra y él la va a continuar. Y él va a terminar la obra que él un día empezó en mí. Pero ¿qué te digo? Que como Dios me hizo ese reanudar en mi vida para yo volver mi mirada hacia él en medio de las tormentas, en medio de la aflicción, en medio de las pruebas, la enfermedad, el perderlo todo. Y ahí fue cuando yo reanudé mi vida. Tú dices, pero ¿qué está pasando? Dios te está ordenando tu vida, porque la que tenías era tuya. Sí, ahora viene ordenada y para eso hace falta. ¿Cuántos nos han dado cuenta que cuando quieren arreglar un garaje o limpiar una casa, hay un desorden? Lo primero que tienes que votar. Hay un desorden, primero hay un desorden y después disfrutas de aquello arregladito y todo, pero empiezas a sacar cosas y yo que me mudé hace poco, yo decía, Dios mío, ya va, ¿de dónde tenía yo tanta cosa? Sí. ¿Dónde salió tanta cosa? Y qué bonito y qué sabroso, porque sí, se pone un momento, el ambiente, lo visible, se pone que tú dices, Dios, ¿para qué se me ocurre a mí inventarme yo a remover este cuarto? Y cuando después ves y te paras, bueno, yo soy la que observo después que todo está ordenadito, me paro a observar y digo, ay, qué bonito quedó todo, y lo disfruto. Entonces tú dices, valió la pena. Que es lo mismo que me pasa a mí en mi vida ahorita. Yo digo, valió la pena. Ha valido la pena todo esto, todas estas pruebas, toda esta aflicción, todo este dolor, todas estas situaciones, ha sido importante porque, y le doy gracias a Dios por todo esto, porque hoy yo sé que el Dios que camina delante de mí no me va a abandonar, no me va a dejar sola. Pase lo que pase, Él va a tener el control. Y fíjate, yo les digo a las personas en estos momentos que estén pasando por una situación de conflicto, una situación difícil, una situación bien sea enfermedad, financiera, detente allí, cierra tus oídos a tanto ruido, a tantas preguntas, a tantas cosas, a tanto querer buscar solución no sé en dónde. Detente y di, Dios, ¿qué está, o sea, qué quiero, o sea, muéstrame
¿qué vas a hacer con esto? Tú estás aquí, tú estás en esta situación. Muéstrame tu salida, porque es que es momento de apagar todas estas voces y empezar a decir, ya va, tú no estás fuera de esto. Te invito o darte cuenta, porque realmente no es invitarlo, es darnos cuenta que hay un Dios que te puede ayudar y que está en medio de... Y que quiere. Y que quiere es, a través de lo que estés viviendo, sea lo que sea, quiere darte un plan mayor a través de eso. Y que conviertas eso, ¿verdad?, en parte de tu proyecto, porque gracias a eso nacen nuestros proyectos, nace un 911 de mi alma. Y yo que me iba a imaginar, yo que en medio de lo que yo estaba viviendo, yo iba a estar al día de mañana con un libro dando vida a otras personas o con un micrófono mandando un mensaje de aliento, en tanto ahorita hoy cápsulas de fe, no solamente cápsulas de fe, nosotros tenemos el segmento de salud para el entrenamiento físico, fitness. También contacto emocional. Está el contacto emocional, hay diferentes segmentos. Hasta el área de las finanzas, todo. Tenemos finanzas para el alma, que lo hacemos aquí para ayudarnos a educar en esa parte que también causa un poquito que se nos mueve el piso cuando estamos mal en nuestro bolsillo. Es algo integral y que me iba a imaginar yo que uno estaba en ese proceso, que yo me pongo a observar, pero le creí a Dios y eso puede estar pasando contigo. Simplemente cierra tus oídos, no sé lo que está pasando, no sé cuál va a ser el fin de esto, pero lo que sí sé es que contigo este fin va a tener un sentido, va a cobrar vida y que contigo agarrada de la mano me va a ir bien. Me vas a pasar por porque era como, yo visualizo esto, así como que yo caminé con los ojos cerrados, agarradita de la mano de Dios, confiada, con mis ojos cerrados. Y le digo, yo no sé por dónde me vas a pasar, yo no sé por dónde entro, por dónde salgo, pero yo de aquí no te suelto y para allá voy, contigo para allá voy. Y así fue que fui avanzando y empecé a ver resultados, empecé a ver cómo todo se comenzó a alinear, empecé a ver el efecto en mi cuerpo de cómo yo empecé. El mismo médico decía, bueno, que él se reía porque él me decía, ya yo sé que tú vas a venir otra vez con tu fórmula de yo no sé qué, que no, y terminó viendo dándose cuenta de que sí, que Dios fue Dios y realmente recuperé mi bienestar emocional, recuperé otra vez, y porque estamos hablando de una cosa es emocionalmente, pero también la parte física, porque cuando la enfermedad toca tu cuerpo, ¿verdad? Cuando todo esto se manifiesta en tu cuerpo, que te están diciendo, no, pero es un tema de salud, que es tiene físico, síntomas. está visible. O sea, cuando tú ves que por todos lados, o sea, no hay excusa, físico se sana, alma se sana, propósito llega, sentido se recobra, entusiasmo, ánimo, tú dices, no, es solamente Dios. Solamente Dios. Yo tengo por ahí un escrito, vamos a leerlo para que dice así: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a de los que los otros que la atraviesan, ¿no? Atraviesan, perdón. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que tú puedas llevar y soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Entonces, sí, en nuestras vidas tenemos ese tema, ¿no? Lo que es las tentaciones que nos llegan a la cabeza en forma de pensamiento, que venimos a nosotros a creernos el cuento y que viene el coco, el comernos el coco, el cerebro. Esos pensamientos rumiantes que aprendamos a resistir. Y una de las formas en que nosotros, y yo ayudo a mi gente Super Wow, son con las frases estas que yo doy semanalmente, que alimentan tu mente y tus pensamientos, transformando tu estilo de vida. Porque, vuelvo y repito, está ese pensamiento ahí, no lo resistimos, sino que nos estamos comiendo, nos estamos alimentando de ese pensamiento y llega un momento que tiene efecto. Obviamente. Y va a tener resultados en tu vida. Entonces, ¿cuál es la idea? No alimentarte de ese pensamiento, sino alimentarte de estas frases. Sustituirlos por frases. Las frases estas que te van a ayudar a resistir y a mantenerte firme, a aguantar la pela hasta que llega el amanecer. En algún momento eso pasa. Y que vayas a pasar
aprobado, como dice la Biblia. Podamos ser aprobados para entonces ganarnos el premio que Dios tiene para con nosotros, que así empezó mi historia, con un sueño, digamos, visión despierta, que me traía un cofre bellísimo a la mesa de la noche de mi cama. Y yo, qué bonito, que fue una experiencia bien bonita que viví como en un sueño vivido. Y de repente a la semana me vienen a dar este palo, que yo digo que fue como que una de las cosas que más me conmovió, ¿no? Como esa sorpresa. Tipo el profeta. Que me agarró en fuera de base. Y yo, ¿qué? ¿Y ahora qué? O sea, resulta que sí, ese regalo que me estaban entregando, sí era un regalo. Pero en medio ese de cofre esa estaba situación. lleno de una luz bellísima, un cofre que no lo he visto nunca creado por manos del hombre, un cofre lindo. Esa fue mi visión en sueño, y salía una luz tampoco, que no sé, estas lamparitas no tienen nada que ver con esa luz, y sí, realmente era un regalo, y Dios era mostrándome, era el tesoro que llevo por dentro, que lo iba a sacar, abrir, para que muchos vieran de esa luz que uno puede ayudar a otros por medio de ¿qué? Del conocimiento, llevando entendimiento, llevando revelación, información. Esa es la mejor luz que podamos tener nosotros, es ayudar a la gente a salir de esa oscuridad en el alma, que a veces estamos perdidos, que no tenemos sentido, pero el conocimiento es poder, y aplicado aún más. Sí. Y con experiencia no lo podemos dejar por fuera, porque es que nadie me va a decir a mí, no, es que me voy a rendir, porque no, Nancy, no, porque es que estás equivocada. Digo, no estoy equivocada, yo lo viví, yo lo pasé, y no me puedes decir que no. Ahora, si yo no hubiera vivido la experiencia, fuese no sé, un coach, un instructor más, así que tú sabes que te estoy diciendo, enseñando letras. Lo que aprendí en un libro. Enseñando letras, sí, pero no te estoy enseñando palabra vivida, experiencia con experiencias vivida. Reales. Exacto. Entonces, mire, hay otro escrito que está allí que dice así: la fe y constancia. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad de desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Pero nada. Serán perfectos y completos. O sea, ya ustedes con esta armadura perfecta y completa, ¿por qué? Porque ya yo desarrollé algo dentro de mí que ahora que ven que ya va, ¿quiénes son y cuántos son? Entonces, eso te crea una fuerza, una valentía, un sentido, te crea ¿sabes? Yo, como digo, no me vengas a echar un cuento, porque yo estuve ahí. Entonces, eso te ayuda a avanzar en la vida, a otros proyectos, a otros planes, a otras metas, y ya sabes, pues ya le agarraste la vuelta a lo que es vivir, y entonces lo que se te ponga al frente ya es más allá del éxito, no es alcanzar el éxito. A mí me gustaría más bien la plenitud, si se puede decir así, es alcanzar la plenitud, entendiendo que hay una llenura más grande en la vida de los seres humanos, que es salir de ti para cumplir un plan mayor, y en ese plan mayor tú ser útil para servir a la humanidad. Y que todos estemos así, ayudándonos los unos a los otros para hacer este mundo un mundo diferente, un mundo maravilloso, y bueno, y cumplir los sueños de Dios.